Sofía se detuvo frente al espejo roto. El cristal fragmentado reflejaba una imagen distorsionada de sí misma. Un rostro joven surcado por las líneas del agotamiento y la angustia. Sus manos, antaño delicadas y suaves, ahora estaban curtidas y ásperas, testigos silenciosos de las innumerables horas de trabajo incesante. Fuera de su humilde ventana, la ciudad dormía bajo un manto de indiferencia, ajena a la tempestad que se cernía sobre su frágil existencia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En el centro de su universo, su pequeña luna, de apenas 5 años, era la luz que iluminaba sus días, el motor incansable que la impulsaba a luchar contra la adversidad que las asediaba sin piedad. La enfermedad de Luna había irrumpido en sus vidas como un ladrón en la noche, sigilosa y cruel, arrebatándoles la poca tranquilidad y la precaria estabilidad que habían logrado construir. Las palabras de los médicos resonaban en su mente como un eco constante. Tratamientos costosos, esperanzas efímeras, una carrera contra el tiempo que Sofía sentía que estaba perdiendo irremediablemente. Cada diagnóstico, cada pronóstico, se clavaba en su corazón como una estaca, recordándole la brutal realidad de su situación. Desesperada, Sofía había emprendido una búsqueda incansable de empleo, llamando a cada puerta, enviando currículums sin cesar, pero el mundo parecía haberse conjurado en su contra, cerrándole todas las vías una y otra vez. La frustración y el miedo amenazaban con consumirla, hasta que, por un giro inesperado del destino o una simple casualidad, un anuncio la llevó a la imponente mansión de la familia Thorne. Era una oportunidad, un rayo de esperanza en la oscuridad. La propiedad se alzaba majestuosa, una fortaleza de lujo desmedido y opulencia deslumbrante que contrastaba de manera hiriente con el diminuto apartamento que compartía con su hija. Cada detalle, desde los jardines impecablemente cuidados hasta las imponentes columnas de la entrada, gritaba riqueza y poder. El señor Thorne, la cabeza de aquel imperio, era un hombre de negocios implacable, cuya reputación de frialdad y distanciamiento lo precedía. Sofía apenas lo había vislumbrado en alguna ocasión, pues su tiempo lo dividía entre sus oficinas en el centro financiero y sus constantes viajes de negocios por el mundo. La verdadera matriarca de la casa, quien dirigía el hogar con mano firme y elegante, era la señora Thorne. Aparentemente amable y siempre impecable, sus ojos, sin embargo, revelaban una profunda y enigmática tristeza que Sofía no podía ignorar. Un velo de melancolía parecía envolverla, y Sofía se preguntaba qué secretos guardaría aquella mujer detrás de su perfecta fachada. Los días de Sofía transcurrían monótonamente en la opulenta mansión del millonario, donde cada superficie brillante y cada objeto de arte invaluable eran un recordatorio constante de la abismal diferencia entre su vida y la de sus empleadores. Entre el pulido de muebles antiguos, que reflejaban siglos de historia y fortuna, la limpieza de inmaculadas estancias tan vastas que su eco apenas se disipaba, y la preparación de exquisitas comidas con ingredientes que ella y su hija, Luna, solo podrían soñar probar, Sofía se movía con la eficiencia de quien conoce su lugar. Cada noche, al regresar a su humilde hogar, el agotamiento la abrumaba. Los músculos doloridos y la mente fatigada eran el precio de una jornada extenuante. Sin embargo, al cruzar el umbral y ver el rostro sonriente de Luna, a pesar de la debilidad que la enfermedad le imponía, Sofía sentía una infusión de nuevas fuerzas. La sonrisa de su hija, frágil pero llena de esperanza, era el motor que la impulsaba a seguir adelante, a soportar el cansancio y la humillación. Sofía enfrentaba una dura realidad económica. A pesar de sus esfuerzos, el dinero nunca era suficiente. Las facturas médicas se acumulaban y la necesidad de una cirugía urgente para Luna, crucial para su salud y futuro, era apremiante. El tiempo se agotaba y Sofía, angustiada, no sabía cómo reunir los fondos para salvar a su hija. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca personal del señor Thorne, un rincón de la mansión que emanaba el aroma a cuero y papel envejecido, Sofía escuchó fragmentos de una conversación telefónica. La voz del señor Thorne era tensa, sus palabras cortantes y llenas de frustración. Hablaba de un plazo límite, de perderlo todo, y de un acuerdo que no podía romperse.
Sofía, sintiendo un escalofrío, se apresuró a salir de la habitación, intentando no ser descubierta. Pero la curiosidad, o quizás la desesperación, la llevó a detenerse un momento más. Alcanzó a escuchar una última frase que la dejó helada. Si esto falla, mi hija perderá su futuro. La noche siguiente, la noticia llegó como un rayo en cielo sereno. Luna había empeorado. La cirugía era inminente, pero el costo era inalcanzable. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Lloró en silencio, abrazando a su hija dormida, sintiendo su pequeño cuerpo frágil contra el suyo. La desesperación la empujó a tomar una decisión radical, una que nunca habría considerado en circunstancias normales. Esa noche, Sofía no regresó a su apartamento. En lugar de ello, después de que los demás empleados se retiraron y la mansión se sumió en el silencio, se escondió en un pequeño cuarto de servicio en el ático, un lugar olvidado, lleno de trastos viejos y telarañas. Su corazón latía con fuerza, dividida entre el miedo a ser descubierta y la ardiente necesidad de encontrar una solución para Luna. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Pasaron los días. Sofía se movía como una sombra, escabulléndose por la mansión durante las horas más tempranas de la mañana y las más tardías de la noche, alimentándose de las sobras que encontraba en la cocina. Durante el día, se mantenía oculta, escuchando atentamente, buscando cualquier indicio, cualquier oportunidad. Observaba a la señora Thorne, que a menudo se sentaba sola en el jardín, con la mirada perdida en la distancia, una melancolía que resonaba con el propio dolor de Sofía. Un día, Sofía escuchó al señor Thorne discutir con un grupo de hombres en su despacho. Los tonos eran cada vez más acalorados. Hablaban de un proyecto empresarial crucial, una inversión masiva que estaba a punto de desmoronarse. Sofía no entendía los detalles financieros, pero sí comprendió la gravedad de la situación. Si el proyecto fallaba, la fortuna de los Thorne se vería seriamente afectada. Horas más tarde, mientras los hombres se habían retirado, Sofía, impulsada por una fuerza invisible, se deslizó hacia el despacho del señor Thorne. La habitación estaba en desorden, papeles esparcidos por el escritorio. Sus ojos se posaron en una maqueta compleja, un prototipo de lo que parecía ser un nuevo dispositivo electrónico. Junto a él, un bloc de notas contenía diagramas y cálculos. Pero lo que realmente llamó su atención fue un pequeño detalle, un componente clave que parecía estar mal colocado en la maqueta. Era un error minúsculo, casi imperceptible, pero Sofía, con su instinto agudo y su experiencia trabajando con pequeñas piezas en su anterior empleo en una fábrica de componentes, lo notó de inmediato. Recordó haber visto un diseño similar en una revista que había leído en la sala de espera del Hospital de Luna. Sofía sabía que estaba arriesgándose a todo. Tomó un bolígrafo y, con manos temblorosas, dibujó una pequeña corrección en uno de los diagramas del bloc de notas, marcando la posición correcta del componente. Luego, con el corazón en un puño, regresó a su escondite. A la mañana siguiente, Sofía observó desde la distancia cómo el señor Thorne, con el ceño fruncido, examinaba los papeles de su escritorio. De repente, su expresión cambió. Sus ojos se posaron en la corrección que Sofía había hecho. Llamó a sus ingenieros de inmediato. Horas después, se escucharon exclamaciones de sorpresa y alivio. El error había sido descubierto. El proyecto se salvaba. Sofía, escondida, sintió una mezcla de alivio y temor. Había intervenido. Había actuado. ¿Sería descubierta? ¿Entenderían por qué lo había hecho? Unos días después, el señor Thorne convocó a todos los empleados. Sofía, con el alma encogida, se presentó junto a los demás. El señor Thorne, con una expresión inusual de gratitud en su rostro, anunció que el proyecto había sido un éxito rotundo. Luego, su mirada se posó directamente en Sofía. Hubo alguien, dijo, que tuvo la visión de señalar un error crucial, una observación que salvó nuestra inversión y, de hecho, el futuro de mi familia. Sofía sintió que el aire le faltaba. El señor Thorne continuó. No sé quién fue, pero quiero ofrecer una recompensa generosa a la persona que hizo esa corrección. Y más importante aún, quiero entender su motivación. Esa noche, incapaz de seguir ocultando la verdad, Sofía se presentó ante el señor Thorne en su despacho.
Con la voz temblorosa, le contó su historia, la enfermedad de Luna, la desesperación, la necesidad de un milagro. El señor Thorne la escuchó en silencio, su rostro una máscara ilegible. Sofía esperaba el despido, la condena, pero en lugar de eso, el señor Thorne se levantó y se acercó a la ventana, observando las luces de la ciudad. «Mi propia hija», dijo en voz baja, «enfrenta sus propios desafíos. Entiendo la desesperación de un padre». Se giró para mirarla, y en sus ojos, Sofía vio un destello de compasión que nunca antes había percibido. Su acto no solo salvó mi proyecto, sino que me recordó la importancia de la humanidad. Su recompensa será mucho más que dinero, Sofía. Su hija recibirá la mejor atención médica disponible. Me encargaré personalmente de ello. Sofía no podía creer lo que oía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, de gratitud. El señor Thorne, el millonario frío y distante, había demostrado una inesperada bondad. Con el apoyo financiero y logístico del señor Thorne, Luna fue trasladada a un hospital especializado, donde recibió la cirugía y el tratamiento que necesitaba desesperadamente. Los días de angustia se transformaron en días de esperanza. Sofía permaneció al lado de su hija, viendo cómo poco a poco la vida regresaba a sus ojos. El señor Thorne, conmovido por la historia de Sofía y la fuerza de su amor maternal, le ofreció un puesto permanente en la Fundación de Beneficencia de su familia, donde Sofía podría ayudar a otras familias en situaciones similares. Sofía aceptó, sintiendo que finalmente había encontrado un propósito más allá de la supervivencia. El tiempo pasó. Luna se recuperó por completo, una niña sana y vivaz, ajena a la odisea que su madre había vivido por ella. Sofía, por su parte, se convirtió en una pieza clave en la fundación, su experiencia personal, dándole una empatía y una comprensión invaluables. La señora Thorne, que había encontrado en Sofía una confidente, también se involucró más activamente en las obras de caridad, encontrando en ellas un bálsamo para su propia tristeza. La historia de Sofía se convirtió en leyenda en la mansión Thorne, demostrando que la compasión puede florecer incluso en la opulencia. El acto de una empleada cambió el destino de su hija y conmovió a una familia, recordándoles que la verdadera riqueza reside en ayudar a los demás. Así, de una decisión desesperada, surgió un futuro de esperanza y gratitud, transformado por el amor de una madre. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.